Nuestras Biblias a Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Espero que se esté escuchando bien y normal. Estoy usando otro micrófono esta mañana, así que solo espero que se esté escuchando bien. Romanos, capítulo 1. Y vamos a leer comenzando con el versículo 16 hasta el fin del pasaje, Romanos 1, 16 hasta el fin. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Vamos a orar antes de examinar las Escrituras esta mañana. Amado Dios, gracias otra vez por esta gloriosa mañana que nos das, y tú sabes que dependemos de ti desde principio a fin, desde que fuimos concebidos hasta el día en el cual se quita el hálito de vida de nuestro ser. Entendemos que desde la creación hasta el fin nosotros dependemos de ti en todo sentido. El apóstol dijo: en ti vivimos y somos y nos movemos. Y sabemos, oh Dios, que cada respirar que nosotros podemos tomar, cada aliento de vida es un regalo tuyo, y gracias te damos por ello. Ayúdanos a ser agradecidos y ayúdanos a reconocer cada beneficio y poder unirnos al espíritu de David cuando dijo: no te olvides de ninguno de sus beneficios. Gracias por esta gloriosa mañana. Pedimos que ahora guíes nuestros pensamientos. Ayuda a tu siervo a poder compartir tu palabra, y también a los oyentes, a los que están escuchando en Ezeiza, en otros lados de la Argentina, quizás en Estados Unidos, también en 9 de Julio, Bragado,
que tu palabra pueda hacer su obra, que tú puedas edificar a los creyentes y también tratar con las almas que están en tinieblas, que están sin Cristo, que están sin luz, que tú puedas obrar en sus corazones. Gracias te damos, pedimos ahora, Padre, tu bendición, en el nombre de Cristo. Amén. Quisiera decirles que Dios mediante hoy, a las 3 de la tarde, si ven que estoy otra vez en línea con el Facebook Live, es porque voy a empezar reuniones en inglés para los hermanos del norte en Estados Unidos, donde fui pastor. Y me han extendido invitaciones y bueno, no les he hecho caso, no porque no quisiera, sino porque consume mucho del tiempo y más el día del Señor. Así que estén orando por mí, que el Señor me dé fortaleza y gracia, porque tengo que predicar 3 veces hoy. Y bueno, una vez en inglés, y no es fácil predicar en inglés. Especialmente cuando toda mi mente y mi lectura y mi meditación está en castellano, girar hacia el inglés es difícil. Así que vamos a tener un culto como estamos teniendo esta mañana, unos 4 o 5 himnos en inglés, y después yo voy a comenzar a predicar en inglés. Por si aparezco, no le den bolilla a los que están acá, es para los hermanos en el norte, Dios mediante. Si alguno sabe inglés y quiere escuchar, ningún problema, pero eso es lo que va a estar sucediendo. Bueno, desarrollamos el domingo pasado, por 2 domingos, el texto de Romanos 1:16. Pablo viene desarrollando el Evangelio de distintas formas y maneras. Lo viene expresando como por ejemplo en el versículo 1, él dice que fue apartado para el Evangelio de Dios. Y el término ahí que utiliza es el Evangelio de Dios. Nosotros cuando le hablamos a alguien del Evangelio, usualmente no le hablamos acerca de Dios, sino de Cristo, porque estamos pensando en la cruz de Cristo, en la muerte de Cristo. Pero aquí Pablo nos refiere a la fuente de este Evangelio, que es como ya venimos estudiando desde la eternidad pasada. Pero después en el versículo 9, por ejemplo, dice, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu, en el Evangelio de su Hijo. Y el término Evangelio en el Nuevo Testamento aparece muchas veces en distintas maneras en cuanto a su nombre. Entonces tenemos el Evangelio de Dios, el Evangelio de su Hijo. Pero cuando Pablo resume el Evangelio, lo resumen en el 1:3 de Romanos, que dice acerca de su Hijo. Acerca de su Hijo. Entonces, no podemos hablar del Evangelio, sin hablar de Cristo. El Evangelio tiene todo que ver con Cristo y quizás el resumen más precioso del Evangelio es esta frase, la cual utiliza Pablo, cuando dice, apartado para el Evangelio, y el Evangelio es acerca de su Hijo. Y hablamos en extensión acerca de eso, y si alguien no lo ha escuchado y quiere escucharlo, creo que son mensajes atrás que ya están. Nuestro hermano Lucas, que está ahí en 9 de julio, ha creado una página en YouTube de la iglesia, y se pueden ver y escuchar esos mensajes. Ha hecho un muy buen trabajo, ha separado los mensajes de la música también, así que no tienen que escuchar todo y pueden simplemente escuchar el sermón. Y llegamos al capítulo 1, versículo 16, donde Pablo dice que no se avergonzaba del Evangelio, y aquí vemos la idea de la sabiduría de Cristo en el Evangelio, la sabiduría de Dios en el Evangelio, la sabiduría oculta. O sea, estamos hablando de esta ciencia maestra, esta ciencia divina, este conocimiento insondable de Dios en el Evangelio, lo cual Pablo a los Corintios dice que es lo profundo de Dios, a los Efesios dice que son las inescrutables riquezas de Cristo. O sea que estamos pensando, cuando venimos al no avergonzarme, no estamos hablando meramente de tener vergüenza o temor, de hablar de Cristo a alguien. Pablo no está haciendo referencia a eso, estaba yendo a Roma. Y también cuando habla del poder de Dios en el Evangelio, también estaba pensando en Roma. En ese momento el imperio que controlaba el mundo y que se destacaba por su poder. Y Pablo dice, yo vengo con la sabiduría y con el poder de Dios. Y esa sabiduría y ese poder están en el Evangelio. En realidad el Evangelio, dice Pablo, es el poder de Dios para salvación. Recuerden que vimos 7 veces que se menciona la palabra poder en el libro de Romanos. Capítulo 1, versículo 4, el poder de resurrección. Capítulo 1, versículo 20, el poder de creación.
Esa misma palabra se encuentra en el capítulo 1, versículo 16, el poder de salvación. Y así sucesivamente a través del libro de Romanos encontramos esta expresión de poder, pero manifestada diferente. Cuando estábamos enseñando hace unas semanas atrás a los hombres acá en Bragado y 9 de julio en cuanto a los milagros, que es la misma palabra que aparece 18 veces en el Nuevo Testamento, que es la palabra dunamis y que se interpreta como milagros en ocasiones, la Biblia dice que Juan el Bautista vino en el poder y el espíritu de Elías. A diferencia de Juan y Elías, es que Elías hizo milagros o manifestaciones extraordinarias del poder de Dios, pero la Biblia nos dice de Juan el Bautista en Juan capítulo 11 que él no hizo ninguna señal. Sin embargo, el poder, ¿cómo se manifestó en Juan el Bautista? Dice la Escritura que se manifestó convirtiendo los corazones, haciendo volver los corazones de los padres a los hijos y preparando un pueblo bien dispuesto al Señor. O sea que el poder que iba a actuar a través de Juan el Bautista iba a ser un poder que iba a afectar los corazones. Iban a escuchar el mensaje de Juan, iba a haber un arrepentimiento, iba a haber un volver al Señor, iba a haber un pueblo que estaría preparado para recibir el ministerio de 3 años de Cristo. Entonces, aquí lo que observamos, bueno, en Romanos el capítulo 1, versículo 16, cuando dice el poder de Dios para salvación. Y vuelvo a decir que no todos los hombres, como miramos en Faraón, no todos los hombres que han experimentado el poder de Dios han sido salvos. Todos los hombres en toda la faz de la tierra tienen el poder de creación de Dios. O sea que Dios los sostiene continuamente. Sin embargo, ellos no son salvos. Por eso, no reconocen ese poder de Dios. Sin embargo, Dios los sostiene con la palabra de su poder. Los creó, los formó, los sostiene, les provee. Hay un poder continuo de parte de Dios para con ellos. Sin embargo, muchas veces Dios actúa poderosamente como hizo con Faraón. Lo vimos en 9:17 de Romanos. Y sin embargo, Faraón no se arrepintió. No estuvo actuando en él el poder de salvación. No hubo un poder tremendo. Fíjense, simplemente les menciono, en el poder de salvación tenemos el caso de Mateo, en Mateo capítulo 9, cuando es llamado por Cristo. Cristo en ese momento que lo llama, con ese poder eficaz de llamamiento, utiliza una sola palabra para la total conversión de Mateo. No tenemos en la Escritura un registro de un mensaje previo de Cristo a él, o donde Cristo estuviera enseñándole, predicándole el Evangelio con insistencia. No hubo nada de eso como hubo en las ciudades, por ejemplo, de Capernaum, Betsaida, Corazín. Estas ciudades a las cuales Cristo reprochó porque hizo muchos milagros y ellas no se arrepintieron. Simplemente le dijo a Mateo, sígueme. Fue una sola palabra, casi como cuando habla en la creación. Ese poder que ejerce sobre la creación, que Cristo se puede levantar en medio de una tormenta y apaciguar el mar y los vientos con el mero hablar, que puede traer salud a una familia como la del centurión romano, que su siervo estaba enfermo y le dijo al centurión, di la palabra y es suficiente. ¿Cuántas veces he orado esto para seres queridos que están sin Cristo y sin Dios y sin esperanza? Pedir que Dios simplemente diga la palabra, que mande que de las tinieblas resplandezca la luz. Lo único que estoy pidiendo al Señor es, di la palabra, es suficiente. Manda tu palabra a sus corazones. Y acá tenemos la ilustración del poder de salvación. Ustedes se acuerdan en Hechos 16, Pablo está hablando a un grupo de mujeres. Pero la Biblia dice que el Señor abrió el oído y el corazón de Lidia para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Si el Señor no hubiese abierto el corazón de Lidia, ella no hubiese oído. Cristo tuvo esto en delante de sus seguidores. Él en Juan 8 dice, no podéis oír mis palabras, porque no sois del rebaño, porque no sois mis ovejas. Ellos lo habrán mirado como con algo extraño. ¿Cómo no te podemos oír? Si nosotros estamos escuchándote ahora. Sí, con el oído externo. Es el llamado general de Cristo.
Es el llamado general de los profetas. Es el llamado general de los siervos. Es la predicación, casa por casa, si quieren, o en las plazas, donde la sabiduría clama. Pero cuando Dios abre el corazón, y solamente Él lo puede hacer, y cuando abre el oído interno y cuando Él abre los ojos, es cuando la mente y el hombre comienzan a ver y entender. Es impresionante esto del poder de salvación. Por eso entendemos que Dios obró en el corazón de Lidia. Entendemos también que Cornelio parecía ser un hombre preparado, obviamente por el Señor. Pero cuando Pedro está predicando, el Espíritu cae sobre todos. Empezaron a escuchar, empezaron a entender. Y si tú dices que la voz de Cristo general es oída por todos los hombres, no lo es. Porque cuando Cristo llamó a Pablo, en el camino a Damasco, la Biblia dice que la voz que habló con él era una voz hebrea. Y me habló, dice, en lengua hebrea. Los que estaban con él también entendían el idioma, pero la Biblia dice, no entendieron lo que se decía del cielo. Era como una voz de un trueno. Y el único hombre que se le permitió escuchar la voz de Cristo fue a Pablo. En ese momento, Saulo de Tarso. O sea que se requiere el poder de Dios para salvación. El obrar interno, como ya dije, y repetidas veces hice mención de esto, en cuanto a qué poder es el que se ejerce en los corazones, el poder de contrición, el poder de iluminación, el poder de confesión, el poder de quebranto. Una y otra vez vemos Dios obrando en los corazones de diversas maneras. Obviamente se requiere el poder de resurrección, se requiere el poder de regeneración. Este poder de salvación es un poder múltiple que sucede. ¿Cuándo sucede? ¿Cómo sucede? ¿En qué momento sucede en los corazones? Realmente eso depende de Dios. El viento sopla, dijo Cristo en Juan 3, y no sabéis de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel nacido del Espíritu. Si podemos explicar nuestra salvación, peligroso. Si podemos darle fecha y momento, bueno, hay que tener cuidado. El poder de salvación. La última frase ahí, que ya habíamos mirado, a todo aquel que cree. Y obviamente la fe, como dice Efesios capítulo 2, también es una dádiva divina. Pero el mensaje es predicado a todos. Todos los hombres pueden oír el Evangelio. No todos los hombres van a creer. El mismo apóstol, noten en Romanos el capítulo 10 un momento. Romanos el capítulo 10. Hace la pregunta el profeta Isaías. Romanos el capítulo 10. Dice así, versículo 16. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Eso es sinónimo de creer. No todos creyeron al Evangelio, no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Y la insistencia de Dios, fíjense, versículo 21. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. ¡Qué paciencia en Dios! Nosotros no haríamos eso, hermanos. Nosotros no extenderíamos todo el día nuestras manos a un pueblo rebelde y contradictor. La Biblia dice que el Señor mandó profetas con un anuncio previo que no lo iban a escuchar. A Isaías le dijo que debía predicar hasta que no haya nadie en la tierra. O sea que para Isaías la iglesia no se iba a llenar, se iba a vaciar. Ezequiel, Dios le dijo, irás y predicarás y no te oirán, pero predícales igual. O sea, Dios no rompió la dureza de Israel. Los dejó, como dice Salmo 81, los dejó a la dureza de sus corazones. Cuando Romanos 2 habla acerca de la benignidad y la longanimidad y la paciencia de Dios y las riquezas de Dios para con los hombres, Dios culpa al hombre de su endurecimiento. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. O sea que Dios deja al hombre a la dureza de su corazón. Y les digo que naturalmente aborrecemos la luz y naturalmente estamos duros en contra de Dios. Naturalmente. Dios necesita quebrantar eso. Tenía un profesor
que enseñaba tan bien y siempre decía, el mismo sol que derrite el hielo, endurece el barro. El mismo sol que derrite el hielo, endurece el barro. O sea que la luz de Dios que viene a los corazones, o que Dios manda, la iluminación, esa luz, en ocasiones, esa voz oída, endurece. Escuchen, en Hechos capítulo 7, Esteban está predicando y le dice a los judíos, vosotros siempre resistís al Espíritu Santo, como vuestros padres, vosotros también. Y eso ahí se enfurecieron contra él. Vosotros siempre resistís al Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo se deja ser resistido por la voluntad humana. Ahora, yo no pretendo entender todo lo que está sucediendo y todo lo que Dios está haciendo, pero hay un aspecto de la predicación del Evangelio que es resistida por el hombre. Y que el hombre escucha y resiste a esa verdad. Segunda de Tesalonicenses dice que no obedecen a la verdad. No hay amor por la verdad. Aman las tinieblas más que la luz. Cristo llamó incansablemente a los hombres a venir a Él. Y les dijo, pero no queréis venir a mí. Y le dejó a la voluntad de ellos, ustedes no quieren. Y Cristo fue claro con Israel, ¿cuántas veces quise yo y no quisisteis? Entonces tenemos el actuar del poder de Dios. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Bueno, Pablo nos dice, fíjense en Hechos, el capítulo 26. Hechos capítulo 26. Me gusta cómo lo desarrolla aquí. Vuelve a citar el apóstol Pablo, el profeta Isaías. Dice así en versículo 25. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse le dijo Pablo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Fíjense, sabed pues que los gentiles es enviada esta salvación de Dios, ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en la casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios, enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Fíjense lo que dice el versículo 24. Algunos asentían a lo que se decía, pero otros no. Entonces había un obrar de gracia. Estaban escuchando lo mismo, pero algunos escuchaban y algunos no. Y llegamos a Romanos 1:17. Este es un texto que siempre me ha resultado difícil enseñar. Romanos el capítulo 1, versículo 17. Vamos a leerlo. Pablo dice acá, porque en el Evangelio, o sea que Pablo está diciendo, el Evangelio es el poder de Dios, pero ahora dice, en el Evangelio, entonces uno de los, por así decir, de las diademas que contiene el Evangelio, que va a ser el desarrollo del Espíritu de Dios a través de Pablo, a través de la epístola. De una forma u otra, fíjense lo que dice el versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Primeramente quiero decirles que este versículo que se toma del Antiguo Testamento, del libro de Habacuc, y por eso Pablo dice, está escrito, o sea que es algo que ya viene del pasado. Y si tú piensas que esto es algo que aparece en los profetas menores, el tema en esencia que Pablo está diciendo es que el justo llega a ser justo por la fe. Y para remontarte a esta verdad, si vas a la epístola de Hebreos, el capítulo 11, el versículo 4, nos dice que Abel por la fe ofreció más excelente sacrificio que Caín. Y encontró testimonio de ser justo por la fe.
Noé, la Biblia dice, halló gracia a los ojos de Jehová y era justo. Todavía no había una ley escrita. Todavía no había una forma de ley escrita. En Génesis capítulo 15 dice, Abraham creyó a Dios y le fue imputado, contado, atribuido como justicia. O sea que Dios llamó a Abraham justo por la fe. Eso es Génesis capítulo 15, versículo 6. Entonces tenemos la fe de Abel, la fe de Noé. Hay anterior a eso, tenemos a Enoc. Pero no podemos mencionar a todos los hombres de fe, simplemente decirles que la fe ya estaba siendo ejercitada en el Antiguo Testamento. Y era una fe afuera de mí mismo, obviamente, no confianza en uno mismo, porque Abel tuvo la fe en la palabra de Jehová que le vino acerca de cómo iba a ser acepto delante de Dios. Eso es evidente, porque la Biblia dice que la fe en Romanos 10:17 viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. Esa es la traducción literal. Entonces, la fe que tuvo Abel la tuvo porque escuchó, ya sea de parte de Dios directamente o de parte de su padre Adán. No estamos seguros cómo vino la comunicación a ellos, de cómo tenían que hacer para ser aceptos ante Dios. Caín decidió rebelarse contra la palabra de Jehová. Él había escuchado lo mismo, él tenía el mismo mensaje, pero él decidió ofrecer un sacrificio, no un cordero, sino el trabajo de sus manos, su obra, su esfuerzo. Eso ya lo tenemos, es una doctrina que vemos a través de toda la historia de la Escritura. Son los dos caminos, si quiérenlo, el camino de fe y el camino de obras. El hombre que se quiere justificar a sí mismo, ese es Caín. El hombre que quiere tratar de ganarse el cielo o ganarse la aceptación divina o ganarse la justificación. La pregunta que hace Job, ¿cómo se justificará el hombre para con Dios? ¿Cómo puede el hombre ser justificado ante un ser supremo, ante un ojo omnisciente, ante una persona omnipresente que ha estado en todo momento, en todo rincón de mi vida, que conoce todos mis hechos, todas mis intenciones? ¿Cómo yo me puedo justificar ante él? Y acá Pablo está diciendo que el justo ya era justo en el Antiguo Testamento, pero era justo por la fe, no por las obras. Es claro que esta expresión, el justo por la fe vivirá, se menciona 3 veces en el Nuevo Testamento. 2 veces al menos en lo que conocemos como en las epístolas de Pablo. Aquí en Romanos 1, versículo 17, vayamos a Gálatas el capítulo 3. Gálatas 3, esto es algo que enseño siempre cuando enseño Romanos. Gálatas el capítulo 3, nos dice el versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Entonces, la segunda vez que Pablo menciona esta frase es a los hermanos de Galacia y les da la ilustración previa de Abraham y que Dios justificó a Abraham y que le fue predicado el Evangelio, sí, específicamente. Nos dice ahí en el versículo 6 en adelante, en el versículo 8 dice que le fue dado la buena nueva a Abraham. Se le predicó que en su simiente serían benditas todas las naciones. Esa simiente era Cristo. Entonces lo que está diciendo la Escritura es que Abraham tenía que mirar hacia el futuro, hacia el mensaje de Cristo que iba a venir. Y tenía que creer en Cristo, poner su fe en él. Por eso todos los sacrificios del Antiguo Testamento, el tabernáculo mismo, con todas sus ofrendas, era una sombra del que había de venir, de Cristo. Todo lo que vemos en el tabernáculo apuntaba a Cristo. Entonces, los judíos no tenían que confiar en ese animal, sino en lo que apuntaba a ese animal, que era el Mesías, que era el Cordero. Dios le había dicho a Abel, o Adán le había dicho a Abel, que tenía que echar su confianza en el animal primogénito, que tenía que creer la palabra de Dios y que el animal iba a ser su sustituto, que iba a estar en su lugar.
Y debían siempre traer un animal por causa de sus pecados. Eso lo vemos a través del Antiguo Testamento y las normas y las leyes que Dios estableció bajo el Antiguo Testamento, bajo la ley, en el tiempo del Éxodo. Y acá llegamos, y luego la última vez que se menciona esta frase, algunos no creen que fue el autor a los Hebreos el apóstol Pablo, y está bien, es un tema de discusión, pero noten Hebreos el capítulo 13. Hebreos capítulo 10. Hebreos el capítulo 10. Dice así, versículo 37. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Si retrocediere, no agradará a mi alma. Entonces, algunos han enseñado esto, varios comentaristas enseñan esto, que el Espíritu de Dios tomó esta corta frase, el justo por la fe vivirá, y la expuso en 3 libros del Nuevo Testamento. La primera parte de la frase, el justo, dedica al libro Romanos para explicar esas 2 palabras, el justo. ¿Cómo el justo llega a ser justo? La segunda frase, que es vivir, la explica Pablo en cómo el justo vive en Gálatas. El justo por la fe vivirá. Bueno, el énfasis de Gálatas en cómo vive el justo. La misma manera, por fe. Pero hace el énfasis sobre vivir. Y después Hebreos, el énfasis de Hebreos es la fe. Entonces, el énfasis que va a hacer el autor de los Hebreos sobre la frase y sobre la exposición de la fe. Es más, terminamos en capítulo 10 y nos introducimos al capítulo de la fe. Hebreos 11. Entonces, esa pequeña frase, el justo por la fe vivirá, Dios busca desarrollarla en 3 libros del Nuevo Testamento porque es un tema de vital importancia. Es un tema de vital importancia. Ahora, el justo, y quiero que noten esto nomás, lo vamos a desarrollar más adelante, no puedo dedicar mucho tiempo a esto, pero quiero que noten conmigo en el libro de 2 de Timoteo, el capítulo 1, 1 de Timoteo, capítulo 1, hoy ando medio mezclado con mis referencias, 1 de Timoteo, capítulo 1. Había unos judaizantes en la iglesia ahí, y Pablo está exhortando a Timoteo que corrija algunas de las cosas que estaban sucediendo, y que tenía que mandar a algunos hombres a que no enseñasen incorrectamente. Fíjense lo que dice, versículo 8. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. O sea, ¿cuál es el uso que le damos a la ley de Dios? Pablo dice, conociendo esto, versículo 9, y este versículo es de vital importancia a tu justicia, a mi justicia. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. Piénsalo. Piensa un momento. El justo ahí ya es justo. Y es más, el Espíritu de Dios dice que la ley de mandamientos y ordenanzas no fue dada para el justo. O sea, si la ley no fue dada para el justo, ¿cómo es que el justo llega a ser justo? Pablo extiende este tema a los Gálatas cuando él dice que la ley fue nuestro ayo, nuestro maestro, para llevarnos a Cristo. En 1 Pedro 3:18 dice que la ley fue para llevarnos a Cristo y Cristo murió para llevarnos a Dios. O sea que a través de la ley nosotros encontramos nuestra esperanza, nuestra salvación. Lo que hace la ley es nos encierra en pecado y nos dice, de aquí no salís. Hay un solo Salvador, nos apunta a Cristo, nos muestra una sola puerta, una sola esperanza en nuestra salvación. Pablo dice que es a través de la ley que nosotros tenemos el conocimiento del pecado, Romanos 3, versículo 20. A través de la ley tenemos el conocimiento del pecado. Entonces, si tú tienes una lista de ordenanzas o mandamientos, si vamos a la simpleza del primer mandamiento que Dios dio al hombre. Dio 2 mandamientos. Le dijo al hombre, de todo árbol que está en el huerto podrás comer,
Pero del árbol que está en medio del huerto, la ciencia del bien y el mal, no comerás. Del día que de él comieres, de cierto morirás. Adán tenía que guardar de por sí un solo mandamiento. El otro era, comed de todo lo que quieras. Pero hay uno solo. No puedo guardar uno solo. Uno solo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si quieres resumir toda la ley, Pablo dice en Romanos capítulo 13 que la ley se resume en una sola palabra. Amarás. Obviamente amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces tenemos el resumen de la ley en dos mandamientos. El principal, amar a Dios, y el siguiente es amar a tu prójimo. ¿Quién lo cumple eso? Si querés saber la cantidad de mandamientos bajo la ley, eran aproximadamente 613 mandamientos. Debían ser guardados día y noche continuamente sin romper uno de ellos. Sí, tenía que ser acerca de la justicia de Dios. Y lo que Pablo está diciendo en Romanos el capítulo 1, vuelvan ahí un momento, Romanos el capítulo 1. La frase que Pablo utiliza acá es: el justo por la fe vivirá. Esto fue el versículo que afectó la vida de Martín Lutero. Cuando él estaba haciendo un montón de obras y de repente Dios como un rayo le trajo esto al corazón y Martín Lutero entendió: el justo por la fe vivirá. Pero ahora quiero que noten conmigo lo que dice el versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Bueno, voy a leer algunas referencias bíblicas en cuanto a este versículo. Déjenme leerle otras traducciones primeramente. Son 4 nomás. Dice la versión, que no me gusta mucho, pero es interesante cómo lo traduce, es Dios habla hoy. No la leemos comúnmente, pero dice: pues el Evangelio nos muestra de qué manera Dios hace justos. Es por fe de principio a fin. Así lo dicen las Escrituras: el justo por la fe vivirá. Pues el Evangelio nos muestra de qué manera Dios nos hace justos. El siguiente texto, Nueva Biblia Viva. Las buenas noticias nos muestran la manera en que Dios nos acepta. Por la fe, de principio a fin, como está escrito en el Antiguo Testamento, el que es justo lo es por creer en Dios. Nueva versión internacional. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito: el justo vivirá por fe. Nueva traducción viviente. Esta buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe, como dicen las Escrituras. Es por medio de la fe que el justo tiene vida. Dejen pausar un momento porque quiero que noten conmigo lo que dice el versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios. Y tienen que tener un poquito de paciencia esta mañana conmigo. Simplemente porque cuando Pablo menciona la palabra justicia, que es un tema de mención, y voy a pausar un segundo para ver cuántos minutos van. Estoy llegando casi al fin, así que vamos a seguir la semana que viene. Pero déjenme decirles esto: aproximadamente 60 veces de distintas raíces aparece la palabra justicia en Romanos. 60 veces. Ni por asomo esa palabra aparece en ningún otro libro del Nuevo Testamento. La palabra justicia es un tema que va a ser prioridad en todo el libro de Romanos. Porque en el Evangelio la justicia de Dios. Y cuando pensamos en la justicia de Dios, quiero leer algunos versículos rápidamente. Ustedes escuchen nomás. Los quiero leer, pero en el libro de Romanos. Romanos 3:5 dice así: y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios. Romanos 3:21, escúchenlo nomás. Pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Hay un debate grande en cuanto a qué está hablando el apóstol Pablo aquí, en cuanto a la justicia de Dios. Recuerden que en el Evangelio se ven los atributos de Dios. Yo creo que tiene diversidad de enseñanza el pasaje en cuanto a la justicia de Dios. Recuerden que
el Evangelio manifiesta el poder de Dios. En el Evangelio Pablo dice se revela la justicia de Dios. Pero tú puedes pensar muchas más cosas que revela el Evangelio. El amor de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el perdón de Dios, la paz de Dios, la paciencia de Dios, la benignidad de Dios, la bondad de Dios. Bueno, la lista es larga. Son sus atributos. El Evangelio, que es Cristo, revela lo que Dios es. O sea que Él es la manifestación. En realidad, si ustedes se remontan atrás al libro de Isaías, el capítulo 40, en el libro de Isaías dice que la gloria de Jehová se hará manifiesta, será revelada. Cuando pensamos en la gloria de Dios, pensamos en dos tipos de gloria. Está la gloria que es intrínseca, la que a Dios le pertenece, la que nunca cambia, la que es la misma siempre. Y después está la gloria de Dios que es atribuida a Él. Bueno, cuando pensamos en la gloria de Dios y que dice la gloria de Jehová será revelada, si van al capítulo 40, van a ver que está en el contexto de Juan el Bautista y de Cristo viniendo, y el brazo de Jehová será manifiesto, y específicamente apunta al Calvario, que es cuando el velo es quitado y cuando Dios es manifestado en toda su gloria. Es la gloria, por así decir, de su humillación. Es cuando Dios se desvela a los hombres y lo que se contempla es la plenitud de su amor, de su gracia, su misericordia. En el Calvario es la gloria intrínseca de Dios revelada, manifestada a los hombres. Entonces, cuando leemos en Romanos un aspecto de esa gloria en el Evangelio, que es la justicia de Dios, que es muy difícil de definir porque es un tema extenso en el Antiguo Testamento también. Me gusta una referencia, hay muchas, pero me gusta una referencia del Antiguo Testamento. Es el Salmo 97, versículo 2, es el Salmo 89, versículo 14, que dice, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Ahora, sigamos leyendo. Romanos 3:22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Y cuando seguimos leyendo Romanos, vamos entendiendo a lo que Pablo está apuntando en cuanto a esta justicia. Yo creo que tiene que ver primeramente con su atributo, su esencia, su ser. Lo vamos a mirar la semana que viene. Pero fíjense, escuchen ahora. 3 de Romanos, versículo 25. Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. Romanos 3:26. Con la mira de manifestar su justicia, a fin de que Él sea el justo. Qué frase tan rara. Ay, que yo le medito muchas veces a esto. Escuchen lo que dice Romanos 3:26. Estamos hablando de el Evangelio revela. La palabra revelar es la palabra apocalipsis. Es la palabra desvelar, es sacar la tapa de la olla para mirar adentro. Nosotros hemos visto la justicia de Dios y la vemos a través de sus obras y la vemos a través de sus hechos. Cuando Dios juzga con justo juicio. Abraham apeló a la justicia de Dios en el Antiguo Testamento cuando estaba por destruir Sodoma y Gomorra. Él dijo, el juez de toda la tierra no hará lo que es justo. El que juzga a los hombres no lo va a hacer con justicia. Entonces tenemos que creer que la condenación de nuestro pecado fue hecho con balanzas justas y que la justicia de Dios se reveló en Cristo en el Calvario. Hay todo un desarrollo ahí, queridos hermanos. Pero escuchen la frase de Romanos 3:26, uno de los versículos más importantes en cuanto a la justicia de Dios. Dice así, a fin de que Él sea el justo. Yo nunca he dejado de ser justo. Pero ¿cómo es que Dios puede justificar a un impío si no son por las obras? ¿Cómo es que Dios puede decir a un impío, yo te perdono, aunque no hiciste nada para recibirlo, nada para merecerlo, nada para obtenerlo? ¿Cómo puede Dios justificar a un hombre impío? Va a tratar eso en el capítulo 4 de Romanos. Romanos capítulo 4, versículo 3, dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Romanos 4:5 dice,
Mas al que no obra, sino cree al que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Este es el problema para nosotros. Dios justifica al impío. La Biblia no dice que Dios justifica al justo, la Biblia dice que Dios justifica al impío. Romanos 4:6, bienaventurado el hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. O sea que Dios lo llama justo a una persona que no hizo nada digno de ser llamado justo. Nada digno de ser llamado justo. Romanos 4:11 dice, recibió la señal como señal, el sello como señal de la justicia de la fe que tuvo estando aún en ser conciso. No, los versículos son extensos, pero déjenme leerles Romanos 5:17. Los que reciben la abundancia de gracia y el don de la justicia. El don, dice Pablo, de la justicia. O sea que Romanos, cuando dice que el Evangelio revela la justicia de Dios, Romanos 5:17 dice que la justicia de Dios es un don. Como es la vida, como es la misericordia, como es el amor de Dios, como es el Espíritu Santo, así también es la justicia. La justicia que Dios atribuye a un hombre, y no es una justicia humana, no es algo que hicieron los hombres para obtenerla, es una justicia que tiene que ver con Dios. Es una justicia realizada a través de la ley. Lo dice Romanos capítulo 8. Vayan ahí un momento, Romanos capítulo 8, versículo 3. Versículo que me encanta. Me fascina Romanos 8, versículos 3 y 4. Fíjense lo que dice. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, noten lo que dice la Biblia, por favor. Márquenlo, subrayenlo. Condenó a Cristo. No dice la Biblia eso. Dios, la justicia de Dios, no condenó la justicia de Cristo. Eso no es lo que pasó en la cruz. La justicia de Dios no condenó la justicia de su Hijo. Cristo nunca dejó de ser justo. 1 Pedro 3:18 dice, el justo por los injustos. Pero la Biblia dice que Él fue hecho pecado y lo que Dios condenó en Cristo es lo que dice Romanos 8:3. Condenó al pecado en la carne de Cristo. Entonces Dios fue absolutamente justo en condenar al pecado. Y que Cristo, el justo, sea condenado en la carne, pero Él mismo, como Cristo justo, no fue condenado, sino el pecado en Él. Eso lo dice 2 Corintios 5:21. Fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Versículo 4 dice, para que la justicia de la ley, ¿cuál es la justicia de la ley? La justicia de la ley, Pablo la vuelve a reabrir el tema en Romanos 10. Dice, la ley dice esto, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. O sea que la justicia de la ley es una vida perfecta. Vida perfecta. Lo que está diciendo Pablo a los romanos es que la vida perfecta de Cristo, la obediencia perfecta de Él, el haber guardado la ley perfectamente en sus 33 años, que es una naturaleza de Dios, es de Cristo, es natural, no tiene que ser ejercida, no es obligada, es algo natural en Él. Dice versículo 4, la justicia de la ley se cumpliese, no la cumplimos nosotros, se cumplió nosotros por Cristo. Y Dios atribuye su justicia, que es la justicia, esa justicia de obediencia perfecta de Cristo a la cruz, condenando el pecado en Él, atribuyéndonos a nosotros esa justicia y por ende haciéndonos justos. Esa es otra palabra del libro de Romanos, que lo llamamos la justificación. Otro tema, otro desarrollo de esa misma palabra. Bueno, déjenme terminar esta mañana volviendo a Romanos 1:17 y quiero que noten conmigo esto. Romanos 1:17. Solo para que lo piensen. Todo este tema de justicia en el Antiguo Testamento es continuo en Dios. Por ejemplo, balanzas justas, pesas justas, medidas justas tendréis. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de tierra de Egipto.
Deuteronomio dice, entonces mandé a vuestros jueces diciendo, oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. Peso y balanzas justas son de Jehová, obra suya son todas las pesas de la bolsa. ¿Por qué creemos que Dios cometió alguna injusticia en Job? ¿O por qué creemos que Dios cometió alguna injusticia en su Hijo Cristo? La Biblia dice, Dios es justo, la mancha no es suya, de sus hijos es la mancha. Dios es justo. Primera Pedro, déjeme decirles esto. Es interesante, lo anoté porque me resultó interesante esta mañana y con esto termino, prometo, con esto termino. Déjenme decirles esto. Previo al Calvario, la oración sacerdotal de Cristo, Juan 17, alaba dos atributos de su Padre. En el versículo 11 alaba la santidad, dice Padre Santo. En el versículo 25 dice Padre Justo. Alaba la justicia de su Padre. Eso es previo a la cruz. Está llegando al Calvario, está llegando al Getsemaní. Está llegando donde está luchando con esa doble voluntad. Su voluntad y la del Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Pero antes de llegar ahí, Él ya ejerce la alabanza al atributo de su Padre. Padre, eres santo, Padre, eres justo. Lo que va a pasar ahora es una manifestación de tu santidad y tu justicia. Eso es previo a la cruz. Pero durante la cruz, ¿ok? Durante la cruz, escuchen estas palabras. Durante la cruz se escucha una voz de uno de los malhechores a su lado. Y dice, nosotros a la verdad, escuchen ahora, justamente padecemos. Acá se está haciendo justicia. Porque nosotros recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Y ahora, más ¿por qué está ahí? ¿Qué hace acá? Mas ningún mal hizo. Eso es la percepción humana, mirando al hecho presente. Y dice a su amigo, su compañero, nosotros merecemos, estamos pagando justamente, y en realidad no era, porque todavía le venía la justicia eterna de Dios, el castigo eterno de Dios. Eso es su justicia, eso es ser castigado eternamente, eso es ser castigado con medida correcta, con balanzas justas, con pesas justas. Porque si pecamos contra la eternidad, merecemos el juicio eterno. O sea, a medida de nuestro pecado a una deidad suprema como es Dios y eterna como es Dios, así también es nuestro castigo. Pero aquí el ladrón en la cruz le dice, nosotros estamos recibiendo justamente lo que padecemos, lo recibimos porque lo merecemos. Mas ningún mal hizo. Oh, pero si ese ladrón hubiese estado en el aposento alto, hubiese entendido por qué Cristo estaba ahí. Y no estaba ahí porque él era culpable. Y no estaba ahí porque estaba pagando algún precio por sus pecados, ni porque se había mandado alguna macana en su vida. No, porque estaba ahí sin pecado. Cristo podría haber girado el rostro y haber dicho lo que le dijo a los discípulos en el aposento alto. Mi cuerpo es partido por vosotros. Yo estoy siendo molido por ti. Yo estoy siendo el sustituto de tu alma. Yo estoy pagando tu culpa. Yo estoy siendo castigado por tu paz. No estoy recibiendo conforme a mis pecados. Estoy recibiendo conforme a tus pecados. Estoy siendo tu sustituto. Estoy en tu lugar. Sí, estoy recibiendo la justicia de Dios, pero no por lo que yo soy, sino por lo que tú eres. Podría haberle dicho al ladrón, mas ningún mal hizo. ¿Por qué él está acá? Pero después Pedro nos revela algo más profundo. Pedro nos dice que cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Oh, qué precioso. ¿Saben lo que es? La justicia previa de Dios es alabada en el Calvario, al Calvario.
Juan 17, la justicia de Dios en el Calvario, por el ladrón en la cruz, y la justicia de Dios llegando al fin del Calvario cuando Cristo dice, yo estoy encomendando la causa al que juzga justamente. Me está juzgando a mí justamente, pero va a juzgar todas estas injurias justamente. En el Evangelio se revela la pureza de la justicia de Dios. Este tesoro incomparable de Dios, que ni por asomo va a cometer una sola injusticia a los hombres. Sé que me repasé esta mañana. Sí, me repasé. Dejamos ahí esta mañana pensando nomás en lo que Pablo dice a los romanos. El Evangelio revela la justicia de Dios. Vamos a dejar ahí, vamos a seguir Dios mediante la semana que viene. Que el Señor les bendiga. Vamos a tener un momento de oración. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por lo que han podido escuchar y ayúdanos, oh Dios, a entender. Yo sé que es un tema difícil para tu siervo a poder expresar. No es para nada sencillo. Y obviamente no hay un atributo de Dios que sea claramente entendible a nuestras mentes y corazones. Pero Pablo desarrolla esta justicia de Dios en el Evangelio. Ayúdanos en la manera más sencilla de nuestros corazones y por el obrar de tu Espíritu a ir entendiendo de qué trata esta justicia de Dios en el Evangelio, que es una dádiva, es un don que se le da al que cree, que se le atribuye no al que obra, sino al que no obra. Gracias por esta mañana. Pedimos tu bendición en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, que el Señor les bendiga. Muchas gracias por estar. Señor, mi Redentor y roca, gran tesoro de mi corazón, mi Dios, como tú no hay otro, solo en ti hay gozo y salvación. Más alto que los cielos, tu gracia más honda que el mar, tu ley es mi sabiduría, mi bien mayor y mi necesidad. Señor, mi Redentor y roca de mi vida, fuerte defensor. Señor, tú eres mi espada contra el mal, mi escudo protector. Si acechan enemigos, esperanza en medio del dolor, mi bien en todo sufrimiento, refugio fiel en densa oscuridad. Señor, mi Redentor y roca, de mi ruina, dulce Salvador, mi cruz y culpa en tus hombros,
tú por mí sufriste hasta morir, mas tú venciste a la muerte. En ti encuentro libertad, mas tú venciste a la muerte. En ti encuentro libertad, Señor, mi Redentor y roca. Quiero vivir mis días para ti.